Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de esas grandes preguntas, ¿no? Si somos dueños de nuestros actos o si, en el fondo, somos máquinas complejas que reaccionan a lo que nos rodea. Ujú, exacto. Para intentar aclararlo, vamos a analizar a fondo un tema que es la base de todo, los aspectos históricos, conceptuales y metodológicos en el estudio del aprendizaje y la conducta. Eso es. Tenemos un material muy denso, ideal para preparar un examen, y la misión de hoy es desgranarlo para entender de verdad de dónde viene todo este debate. Exacto. Es que es un viaje fascinante. Empezaremos con los filósofos, con los que se preguntaban si nacemos con ideas o somos una pizarra en blanco. Claro. Y a partir de ahí, pues seguiremos el rastro hasta los científicos, que ya intentaron convertir el estudio de la conducta en una ciencia tan rigurosa como podía ser la física. He entendido. La clave, yo creo, es entender cómo cada idea nueva intentaba resolver los problemas que había dejado la anterior. Vale, pues venga, arranquemos por el principio. El material nos sitúa en la Grecia clásica, con Aristóteles y su idea del asociacionismo. Estos son importantes, pero a ver, ¿en qué consiste exactamente? Pues es que es la idea fundacional de casi todo lo que vino después. Aristóteles propuso algo que parece de puro sentido común. A ver. Que nuestros pensamientos no surgen al azar, sino que se enlazan unos con otros y lo hacen por tres vías. Porque se parecen, porque son lo contrario o, y esta es la más importante, porque suelen ocurrir juntas. En el tiempo y el espacio. Justo. Es el principio de contigüidad. Si siempre oyes un trueno justo después de ver un relámpago, tu mente los asocia. No hay más. Claro, una idea simple, pero potentísima. Y los apuntes dicen que esto lo recogieron los empiristas británicos. Ellos llevaron la idea más allá, ¿verdad? Totalmente. Filósofos como Locke o Hume plantearon que si las ideas se asocian por la experiencia, entonces, quizá toda nuestra mente es producto de la experiencia. De ahí la famosa tabula rasa. De ahí nace el concepto de la tabula rasa, la idea de que nacemos como una pizarra en blanco y es la experiencia sensorial, lo que vemos, oímos, tocamos, lo que va escribiendo en ella todo nuestro conocimiento. No habría ideas innatas. Un momento, porque eso choca frontalmente con uno de los grandes nombres que aparecen aquí, Descartes. Él pensaba justo lo contrario. Justo. Y aquí llegamos a un punto de inflexión. Este concepto es especialmente importante. El dualismo cartesiano. Descartes partió la realidad en dos. Cuerpo y mente. Eso es. Por un lado, el cuerpo, que para él era una máquina, pura materia, que se podía estudiar como un reloj y que, ojo, compartíamos con los animales. Vale. Y por otro lado, la mente o el alma, que era inmaterial, racional y exclusiva de los humanos. Un regalo de Dios, por así decirlo. Espera. Entonces Descartes aquí crea un problema enorme para la psicología. Si la mente es algo, digamos, mágico y separado del cuerpo, ¿cómo la estudia científicamente? Ese es el kit de la cuestión. Para Descartes, la mente solo se podía estudiar a través de la introspección, mirándose uno hacia adentro. Claro. Pero al definir el cuerpo como una máquina, sin quererlo, abrió una puerta. Dijo que parte de nuestra conducta, la más automática, no necesitaba a la mente para nada. Y ese es el concepto de arco reflejo. Exacto. La idea de que si te pinchas un dedo, la mano se retira antes de que te des cuenta. El estímulo viaja por los nervios, provoca la respuesta, y la mente, si acaso, se entera después. Precisamente. Un circuito puramente mecánico. Y esta idea, claro, fascinó a la escuela reflejológica rusa. Un investigador, Sechenov, llegó a decir algo muy radical. ¿El qué? La causa inicial de toda conducta radica siempre en la estimulación sensorial externa. O sea, que no solo los reflejos simples, sino toda la conducta, por compleja que fuera, es una respuesta a un estímulo. Y supongo que aquí es donde entra en escena el famoso Pablo y sus perros. Exacto. Pavlov coge la vieja idea de la asociación por contigüidad de Aristóteles y la mete en el laboratorio. Y demuestra que se pueden crear nuevos reflejos. Vale. Un estímulo neutro, como el sonido de una campana, que no provoca nada, si se presenta justo antes de la comida, una y otra vez, acaba provocando la salivación por sí solo. Y atención, porque este concepto es especialmente importante. El condicionamiento clásico demostró que el aprendizaje podía ser un proceso mecánico, observable, sin tener que hablar de la mente. Justo. Vale, entonces tenemos la mente como una pizarra en blanco y la conducta como un conjunto de reflejos. Pero falta una pieza del puzzle histórico que lo cambió todo.
Darwin y su teoría de la evolución. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y tanto. Darwin introduce dos ideas que son una revolución para la psicología. La primera es que la evolución no tiene una meta, no busca la perfección, es un proceso ciego. Es un proceso ciego, la selección natural. El ambiente selecciona los rasgos que favorecen la supervivencia y la reproducción, lo que implica que nuestras capacidades no son un diseño divino, sino el resultado de millones de años de prueba y error. Esa es la clave. Y de ahí sale la segunda idea, que es una bomba para el dualismo de Descartes. Ojo porque este concepto es especialmente importante, la continuidad mental entre humanos y animales. Claro, si venimos del mismo tronco evolutivo, nuestra mente no puede ser algo radicalmente distinto. Quizás seamos más listos, pero la diferencia es de grado, no de tipo. Y esto es fundamental, porque justifica usar animales para estudiar los principios básicos del aprendizaje. Justifica el uso de modelos animales, algo que se hará masivamente a partir de entonces. Entendido. Con estas bases filosóficas y biológicas, el siguiente paso era convertir la psicología en una ciencia de laboratorio de verdad. Los apuntes hablan de los conexionistas. Sí, los primeros psicólogos experimentales. Su modelo era muy simple. La mente funciona por conexiones, estímulo-respuesta, ER. Entra un estímulo, sale una respuesta. Y el aprendizaje es fortalecer o debilitar esa conexión. Pero entonces llegó Thorndike y añadió, digamos, el ingrediente secreto. La ley del efecto. Este es un punto de inflexión fundamental y un concepto especialmente importante. Exacto. Thorndike se dio cuenta de que no bastaba con que un estímulo y una respuesta ocurrieran a la vez. Lo crucial era lo que pasaba después. La consecuencia. La consecuencia. En sus experimentos con gatos en cajas problema, vio que si una conducta, como tirar de una cuerda, iba seguida de algo agradable, como escapar y comer, esa conexión se fortalecía. Y si no, se debilitaba. O sea que el futuro, la recompensa, cambia el pasado. El efecto de la conducta viaja hacia atrás en el tiempo para, por así decirlo, sellar la conexión que la ha provocado. Es una idea alucinante y es la base de todo el condicionamiento instrumental, o lo que luego se llamará operante. Es el principio que explica por qué tu perro aprende a sentarse si le das un premio. O porque revisamos el móvil constantemente. Cada me gusta es una pequeña consecuencia agradable. Justo, que refuerza la conducta de mirar la pantalla. Esto allana el camino para Watson, el padre del conductismo. Su postura parece aún más radical. Quería tirar por la borda todo lo que sonara a mente. Y este es sin duda otro de los conceptos clave. Watson fue un provocador, dijo. Si queremos ser una ciencia de verdad, como la física, tenemos que estudiar algo que todos podamos ver y medir. Y eso es la conducta. Eso es la conducta, no la conciencia. Su manifiesto conductista es, una declaración de guerra a la introspección. La psicología debía ser la ciencia de la predicción y el control del comportamiento. ¿Y en qué se basaba para ser tan radical? Tenía dos grandes influencias. Una era el canon de Morgan, que es como la navaja de Occam de la psicología. Si puedes explicar la conducta de una rata en un laberinto por un mecanismo simple, no invoques procesos mentales complejos como el razonamiento. La explicación más sencilla. Siempre. Y la otra, el positivismo filosófico. La ciencia solo se ocupa de lo observable. Si no lo puedes medir, para la ciencia no existe. Siguiendo esa línea, aparece un tal Hull, que intentó crear una especie de fórmula matemática para la conducta, ¿no? Con conceptos como impulso e incentivo. Eso es. Hull quería ser el Newton de la psicología. Pensó, el impulso es la necesidad interna, como el hambre. Es el motor. Pero el incentivo es el valor de la recompensa. Claro, no es lo mismo tener hambre y que te ofrezcan pan duro que tu plato favorito. Con esta visión de que somos como robots ER, aparece Tolman, que parece un personaje de contraste. Totalmente. Tolman veía a sus ratas correr por los laberintos y decía, estas ratas no se están comportando como autómatas, parece que saben a dónde van. Defendía una conducta propositiva. Defendía que la conducta es propositiva, que tiene una intención. Y para explicarlo, introdujo las variables intermedias, como las expectativas o los mapas cognitivos. No se pueden ver, pero se pueden inferir de la conducta.
Y de ahí su famosa distinción, que es un concepto especialmente importante, la diferencia entre aprendizaje y ejecución. Una de sus aportaciones más brillantes. Imagina que paseas por una ciudad nueva sin un objetivo concreto. Estás aprendiendo la distribución de las calles, creando un mapa mental, pero no tienes por qué demostrarlo. Eso es aprendizaje latente. Correcto. Pero si de repente alguien te pregunta ¿dónde está la catedral?, usas ese mapa y das las indicaciones. Eso es ejecución. Puedes saber algo, pero no demostrarlo, hasta que tienes una motivación para ello. Lo que nos lleva, inevitablemente, a la figura que lo domina todo. B. F. Skinner. Él también critica la simple teoría ER, pero desde un ángulo muy diferente al de Tolman. Skinner es un gigante y a menudo muy mal interpretado. Su concepto clave, y este es especialmente importante, es la conducta operante libre. ¿Qué quiere decir con eso? Él observa que la mayor parte de nuestra conducta no es una respuesta refleja a un estímulo que la provoca, como en el caso de Pablo. Simplemente, la hacemos. Simplemente la emitimos. Andamos, hablamos, trabajamos. El organismo actúa sobre el mundo. Y son las consecuencias de esas acciones las que determinarán si las repetimos en el futuro. Entonces, para Skinner, un estímulo previo, como una luz verde en un semáforo, no causa que crucemos la calle. Exacto. La luz verde no te obliga a cruzar. Es lo que él llama un estímulo discriminativo. Te informa de que si cruzas ahora, la consecuencia probable será llegar al otro lado a salvo. En lugar de ser atropellado. Claro, la causa real de tu conducta de cruzar no está en la luz, está en tu historia de reforzamiento. Has aprendido que con luz verde es seguro y con luz roja no. La causa está en el pasado, no en el presente. Uf, eso es un cambio de perspectiva brutal. La explicación no está dentro de nosotros, en la intención, sino fuera, en la historia de interacciones con el ambiente. Esa es la esencia del conductismo radical de Skinner. Y para analizarlo, introduce las clases funcionales. A él no le importa la forma exacta de la conducta, su topografía. Dame un ejemplo. Pensemos en abrir una puerta con las manos ocupadas. Puedes empujarla con el hombro, darle una patada suave o pedirle a alguien que la abra. Son 3 movimientos totalmente distintos. Pero el resultado es el mismo. Exacto. Pertenecen a la misma clase funcional. Conseguir que la puerta se abra. Lo que importa es la función, el efecto en el ambiente. Y esto le lleva a un paralelismo muy potente con Darwin. Sí, y este es un paralelismo clave. Y otro concepto especialmente importante, el seleccionismo. Skinner dice que, igual que la selección natural de Darwin elige los rasgos genéticos que se adaptan al entorno. A lo largo de milenios, Eso es, pues el reforzamiento funciona como un segundo tipo de selección. A lo largo de la vida de un individuo, el ambiente selecciona y moldea las conductas que son útiles, las que producen consecuencias positivas. o sea que nuestro repertorio de habilidades, nuestros hábitos, todo ha sido seleccionado por sus consecuencias. Exactamente. Vale. Todo este desarrollo histórico nos deja con un marco filosófico y metodológico muy concreto. Los apuntes mencionan materialismo, monismo y determinismo. Suenan densos, pero son bastante directos. Materialismo. La única realidad que existe es la materia. No hay almas ni espíritus. El monismo, por tanto, dice que la mente no es algo separado del cuerpo, es lo que hace el cerebro. Entiendo. Sí. Para él, son el ambiente y tu historia de aprendizaje los que determinan lo que vas a hacer. Y para estudiar todo esto, la psicología del aprendizaje adopta el método científico, con una regla de oro que mencionan. Y ojo, que este es un concepto metodológico especialmente importante. El principio de falsación de Popper. Correcto. Popper se dio cuenta de un problema lógico. Por muchos miles de cisnes blancos que veas, nunca podrás estar 100% seguro de que todos los cisnes son blancos. Claro, podría haber uno negro en alguna parte. Exacto. Así que la ciencia no avanza confirmando teorías, sino intentando tirarlas abajo. Una teoría es científica solo si se puede refutar. Tienes que poder diseñar un experimento que, si da un resultado concreto, demuestre que tu teoría estaba equivocada. La ciencia es una búsqueda constante de nuestros propios errores. Básicamente. Con todo esto, ¿cómo definiríamos formalmente aprendizaje hoy en día? Pues la definición del material es muy precisa.
Y atención, porque esta definición es especialmente importante, y hay que entender cada una de sus partes. Vamos a ello. Cualquier cambio duradero en el repertorio conductual de un organismo que tiene lugar como resultado de la experiencia con los acontecimientos ambientales. Vale, vamos a desglosarla. Cambio duradero. Eso lo diferencia de la fatiga o un efecto momentáneo. Repertorio conductual es muy amplio, incluye desde atarse los zapatos hasta resolver una ecuación. ¿Y resultado de la experiencia? Fundamental. Lo separa de los cambios por maduración biológica, como crecer, o por envejecimiento. Esto me lleva a una duda que siempre surge con el conductismo. Si todo se centra en la conducta observable, ¿qué hacemos con los pensamientos, los sentimientos, los llamados eventos privados? ¿Skinner los ignoraba? Al contrario, y esta es la parte radical de su conductismo. Desde una postura monista, lo que pasa dentro de tu piel no es de una naturaleza distinta a lo que pasa fuera. O sea que pensar es una conducta. Pensar es una conducta, sentir es una conducta. La única diferencia es que solo son observables para una persona, tú. No los niega, los incluye como parte del objeto de estudio, asumiendo que se rigen por las mismas leyes de aprendizaje que la conducta pública. Fascinante. ¿Y todo este conocimiento cómo se aplica hoy? Los apuntes destacan su relación con dos campos, la terapia de conducta y las neurociencias. Sí, son dos de sus grandes legados. La terapia de conducta fue una revolución. En lugar de buscar causas remotas en la infancia, se centra en los determinantes actuales del problema. ¿Qué situaciones disparan esta ansiedad? ¿Qué consecuencias las están manteniendo? Eso es. Y se diseñan intervenciones muy específicas para cambiar esos patrones. Y ahora incluso se habla de terapias de tercera generación. Exacto. Terapias como la psicoterapia analítico-funcional que se basan directamente en el conductismo radical de Skinner. Ya no solo se centran en cambiar conductas evidentes. También trabajan con los eventos privados. Ahí está la clave. Trabajan con los eventos privados. Utilizan la propia relación terapéutica como un contexto para que la persona aprenda nuevas formas de relacionarse con sus pensamientos y emociones, viéndolos no como síntomas, sino como conductas que tienen una función en su vida. Y la conexión con las neurociencias. ¿Cómo dialogan un psicólogo del aprendizaje y un neurocientífico? Es una alianza perfecta. El psicólogo del aprendizaje describe el software, las reglas, los principios, de cómo la experiencia cambia la conducta. Y el neurocientífico busca el hardware. Busca el hardware, los circuitos y los cambios sinápticos en el cerebro que sustentan ese aprendizaje. Por ejemplo, los modelos de adicción en animales, basados en condicionamiento operante, nos han permitido entender qué sistemas de neurotransmisores, como la dopamina, están implicados en el refuerzo y la recaída. Ha sido un viaje increíble, la verdad. Hemos pasado de la división alma-cuerpo de Descartes a ver la conducta como algo seleccionado por el ambiente, como en la evolución de Darwin. Sí. Y hemos acabado en aplicaciones que van desde ayudar a una persona con ansiedad hasta entender las bases cerebrales de una adicción. Y para cerrar, lanzo una idea para darle vueltas. Hemos visto que nuestra conducta está moldeada por una historia de consecuencias sutiles, a menudo inconscientes. Sí. Esto nos lleva a una pregunta un poco incómoda sobre nosotros mismos. Cuando explicamos por qué hemos hecho algo, diciendo, lo hice porque quería tal cosa, o mi intención era, ¿estamos describiendo la causa real de nuestro comportamiento? O estamos más bien construyendo una historia, una justificación a posteriori para dar sentido a unas acciones que en realidad fueron seleccionadas por nuestro entorno.